entiendo. No entiendo mucho por qué estamos de forma virtual, llegan tarde, ¿no? Eso no lo comprendo. Angie Katia Roa Rivas, ¿es tu primera clase? Bueno, sí, buenas tardes. Muy bien. Katiana, ¿no? Katiana. Sí, Katiana. ¿De dónde eres, Angie? Hola. ¿No? ¿Cómo? ¿De dónde eres? Piura. Ah, de Piura. Muy bien. Listo. A ver, Gutiérrez Pulache, Chichón García, Barreto Tarazona, Alegría Rojas, Cabellos Moreno, Presente. Gamba Chipana, Gamba Chipana. Voy a llamar lista, por favor, a ver, atentos. Escobedo Valladares. Ingeniero, buenas Gutiérrez tardes. Pulache, presente. Escobedo. Buenas tardes, ingeniero. Perfecto. Gutiérrez Pulache. Gutiérrez, presente. Ingeniero, Muy presente. bien. Disculpe la demora. Torres Huancanca. Presente, ingeniero. Perfecto. Nate Salazar. Presente, ingeniero, Aznate. Perfecto, Jameson. Abayanay Álvarez. Abayanay Álvarez. Lope Espinosa. Ingeniero, buenas tardes. Presente, ingeniero. Buenas tardes, Ruth. Huamán Huancanca, Huancaya. Huamán Huancaya. Godoy Obregón. Flores Hostos. Ingeniero, disculpe, el alumno Flores Hostos no tiene luz en su pueblo. Ya. Ok, gracias por decirme, Jameson. ¿De dónde es Miguel, sabes? Sí, de Yamellín, ¿Y dónde queda? por Antonio Raimond, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias por avisarme. Pareja Nampa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Zapata La Chira. Zapata La Chira. Beltrán Rojas. Beltrán Rojas. Arrieta Estrada. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ángela, buenas. Vivanco Villarroel. Vivanco Villarroel. Pau Carcaja Gil. Pau Carcaja Gil. Carrión Dipas. Jonathan Porras. Jonathan Porras. Lucy Vigil.
Cristian Quispe Gutiérrez y Roa Rivas. Presente. Lucy, ¿cuál es tu segundo apellido? Lucy, ¿cuál es tu segundo apellido? Lucy Jacqueline Vigil Peralta. Gracias. Vigil Peralta. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Armando Paucarcaja Gil. Tarde. ¿Quién más? ¿Alguien más? Castillejo Vega. ¿Tú eres nueva, Castillejo? ¿Hasta cuándo van a ingresar? Porque qué raro, ¿no? Ya la próxima semana es el examen parcial. Lisbeth Castillejo. Lisbeth Castillejo Vega. Esto es raro. Bueno, ¿quién más? Zapayanaya Álvarez. Tarde. Lisbeth tarde. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más, chicos? Ingeniero, buenas tardes. Beltrán Rojas, por favor. Beltrán Rojas. Ingeniero. Listo. ¿Y quién más? Porras Martínez, ingeniero, buenas tardes, por favor. Porras Martínez. Sí, Jonathan Pío. Listo. Porras Martínez. Correcto. Mónica también. Muy bien, chicos. Buenos días, buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso nuevamente de Mecánica de Suelos 2. Tengo unos cuantos ejercicios que quiero compartir con ustedes, ¿ya? Seguramente ya han estado viendo cómo deben desarrollar sus ejercicios, pero antes de empezar nuestra clase de esfuerzos cortantes, pues me parece que es importante también detallar estos de acá, ¿ya? A ver, ¿pueden ver visualizar mi pantalla en este momento? Muy bien, excelente, gracias Lucy. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente, que es parecido a lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio que les he dejado. A continuación se dan los resultados de una prueba de consolidación en laboratorio sobre un espécimen obtenido en campo, ¿no? Nos dan la masa seca del espécimen de 116.74 gramos, la altura del espécimen al inicio de la prueba, que son 25.4 milímetros, ¿no? La gravedad específica, que es 2.72, y el diámetro del espécimen, que es 63.5, ¿no? Nos dicen que efectuemos los cálculos necesarios para dibujar una curva en logaritmo sigma prima, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, en primer lugar? ¿Qué creen que tenemos que hacer? A ver, Jensen.
Ingeniero, disculpe. Sí, cuéntame. Ya, por lo que yo he resuelto, casi iguales. Lo primero que he hecho es que he hallado el HB, que es igual sobre la altura menos HS. Perfecto. Entonces, ¿qué has calculado en primer lugar? Eso, y luego, acá estoy viendo también. Acá. También he hallado con esta fórmula ya también que se lee igual a HV sobre el HS. A ver, vamos a ver en un segundo. Dame un segundo, por favor, Jensen. Ya. Vamos a abrir el libro. Capítulo 9, entonces, de consolidación, ¿no? Sí. Listo, en este libro, en esta parte, recordemos una fórmula importante, ¿no es cierto? El HS. ¿Qué cosa es el HS? La altura de sólidos, ¿cierto? Sí. ¿No? ¿Y la altura de sólidos a qué es igual, Jensen? Si tienen abierto su libro, lo podrán ver en la página, está en la página 189, donde hay índices de vacíos, puntos de presión, ¿no? Ahí esa parte. Ahí sería el peso seco de la muestra. Perfecto, ¿no? El peso seco o el peso de sólidos, mejor dicho, ¿no? Porque es lo mismo. Sí. Listo. ¿Qué más? Entre el área del espécimen, El área del espécimen. por la gravedad específica del sólido, que también lo da como Perfecto. dato ahí. Perfecto. Y por el peso unitario del agua. Excelente. Excelente. ¿No es cierto? Ya tenemos entonces todos los datos que necesitamos. Fíjense aquí que la masa que nos están dando es de 116.74. Ojo, ¿no? No es el peso, ¿no? No es el peso. Sin embargo, nosotros podríamos considerar esta masa para ponerla acá como peso. ¿Lo podríamos hacer? Gracias, Jameson, por tu participación excelente. A ver, Yuri no está. Ruth, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Ruth. A ver, ¿tú crees que podríamos utilizar este peso de 116.74 gramos para colocarlo acá? Para introducirlo como peso de sólidos, porque este es masa seca, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Sí podríamos? Sí. Ya. Sí, Dale, porque con es todo, con masa, todo. masa seca. No hay respuesta errónea, ¿no? Si cometes un error, ya lo corriges, no hay problema. ¿Ya? Pero, ¿qué tendríamos que hacer o qué tendríamos que considerar para que este WS sea los 116.74 gramos? O sea, para considerar el WS como una masa, ¿no? Porque esto es peso, ¿no? Y recordemos que los pesos, por lo general, son masas por aceleración de la gravedad, ¿cierto? ¿Sí, chicos? ¿No? Entonces, sí podríamos colocarlo aquí, ¿no? Pero tendríamos que colocarle al peso del agua, ¿no? También en gramos por centímetro cúbico. Miren. Entonces, este H sub S viene a ser igual a la masa, que es 116.74, ¿no es cierto? Sobre el área. ¿Cuál es el área? ¿No? El área es de... Ahí, el diámetro es de 63.5. Entonces ahí, a partir de ahí, vamos a calcular el área, que son pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. 63.5 al cuadrado. ¿No es cierto? 63.5 al cuadrado por el GS, que es 2.72, la gravedad específica,
y multiplicado por el peso específico del agua. Pero ¿cuánto equivale el peso específico del agua? En este caso. Lisbeth. ¿Cuánto es el peso específico del agua? Esto seguramente lo sabes porque ya viene desde antes, ¿no? Desde la parte inclusive de, de física, ¿no? ¿Cuánto sería el peso específico del agua que nosotros deberíamos utilizar aquí? A ver, Mónica. Mónica Alegría. Lisbeth dice 9.88. ¿Ya? En realidad puede ser 9.81, pero ¿en qué unidades, Lisbeth? ¿Ya? ¿En qué unidades está ese 9.81? ¿En qué unidades estarían? Tengan cuidado con las unidades, chicos, porque muchas veces nos confundimos y fallamos. Ojo que esto está en gramos, ¿no? Esto está en gramos. ¿Ya? Si nosotros consideramos este peso específico del agua como 9.81, ¿en qué unidades está? Peso específico del agua. En newtons Está en kilonewton, claro, ¿no? En sí, kilonewton. pero nosotros queremos en gramos con centímetros, tenemos que convertirlo. ¿Ya? O consideramos también 1, ¿no? 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? De este centímetro cúbico va a pasar al numerador, con los centímetros cuadrados que tienen, pues, el área, se van a, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Van a quedar, pues, centímetros simplemente, por eso es una altura, ¿no? Entonces acá lo tenemos en las mismas unidades, ¿no? Acá lo tenemos en las mismas unidades. Y lo que tendríamos que hacer es simplemente calcular, ¿ya? ¿Cuánto sería entonces el H sub S? ¿No? El H sub S, ¿cuánto sería? La altura de sólidos. El H sub S, ¿cuánto sería? A ver, por favor, chicos. Angie, ¿te importaría calcular la altura H sub S? Camila, ¿te importaría calcularla por si acaso que las participaciones también son consideradas? Los que no participan, pues también van a tener problemas, ¿no? Ingeniero, buenas tardes, disculpe, me sale 0.013 milímetros. ¿Ya? Perfecto. Entonces sale 0. No realmente, ¿no? 0.013 centímetros. ¿Será?
0.135. Bueno, sí, si consideramos un dígito ver. más, sí. A ver, calculen bien, no sé por qué están, no se está calculando bien, chicos. Claro, acá hay un punto, ¿no? 63.5 son milímetros, ¿cierto? El resto son centímetros, ¿no? Acá tenemos que colocarlo en centímetros, pues, chicos, ¿o no? Son 6.35 centímetros, ¿no? Hay un error. 6.35 centímetros. Ya, ahí sí tiene que corregirse, ¿no? 6.35 al cuadrado, ¿no? $1.35 entonces, ingeniero. Claro que sí. 1.35. Excelente. 1.35, 6, ¿cierto? 1.356 centímetros, ¿no? 1.356 centímetros. Ahora considerando pues que acá estamos trabajando con las alturas finales del espécimen en milímetros, pues la altura también la ponemos en milímetros. La altura de sólidos es 13.56 milímetros. Y disculpen ustedes mi caligrafía, pero es difícil hacer esto con mouse, ¿no? ¿No es cierto? 13, ¿cierto? Excelente. Sí, sí. Listo, entonces lo siguiente que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es completar una nueva tablita, ¿no? Teniendo esta tabla de acá, nosotros podemos hacer la altura de vacíos, ¿cierto? Porque ya tenemos la altura de sólidos. La altura de sólidos lo tenemos. Y la altura final del espécimen también, ¿no? Y entonces, esta altura de vacíos, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo podríamos calcular esa altura de vacíos? Simplemente la altura final menos la altura de sólidos. ¿Ya? Y esto también tiene que estar pues en milímetros. ¿Listo? ¿Cuántos salen entonces? ¿No? Y por último, una vez que calculamos esa altura de vacíos, también podríamos calcular el E, que eso es el valor que nos interesa para poder encontrar la curva, ¿no? La curva E versus logaritmo del esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el E, ¿a qué sería igual? Considerando de que el E es igual al volumen de vacíos entre volumen de sólidos, ¿no? Y si el volumen de vacíos tendría que ser, pues, la altura de vacíos entre un área, y acá la altura de sólido entre el área, es la misma área, ¿no? Porque estamos hablando de un cilindro, una muestra que tiene un área específica, ¿no? Acá tiene un área, ¿no? Y acá estaríamos colocando de repente hasta aquí la altura de sólidos y acá la altura de vacíos, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces ambos comparten la misma área, por eso tienen la misma área. Como ambos tienen la misma área, a ambos lados le vamos a colocar, simplemente las despejamos y la relación de vacíos será HV entre HS. ¿Listo? Muy bien, entonces díctenme los valores pues para la altura de vacíos. 25.4, ¿no? Menos 13.56. Sería 11.84 para el primer caso, ¿no? ¿Y cuál sería la relación de vacíos para el primer caso?
Fernando. Fernando Escobedo. Sí, ingeniero. ¿Cuál sería la relación de vacíos entonces? Un momentito. ¿0.4661, ingeniero? No. ¿Seguro? ¿La altura de vacíos? 11.84. La altura. 11.84. La altura de sólido. ¿Qué pasa, muchachos, con la... 0.87. ¿Qué pasa con sus cálculos? 0.87. 0.83. ¿no? De igual manera van a calcular con cada uno de ellos. Calculen, por favor. ¿Ya? Y calcúlenlo. Entonces, fíjense que a partir, nosotros en laboratorio hemos encontrado la presión, ¿no? Que serían los esfuerzos efectivos. La presión que está ejerciendo, pues, los sólidos del suelo. Después también hemos determinado la altura final del espécimen. Y a nosotros lo que nos interesa es encontrar esta altura de vacíos inicialmente, que es la altura final del espécimen menos la altura de sólidos, que la altura de sólidos no varía, ¿no? Lo único que va variando es la altura de vacíos, porque se está consolidando. En cambio, los sólidos no se pueden consolidar, no se pueden consolidar más, no se pueden reducir más. La altura de sólidos es la altura de sólidos, punto. Lo que sí se reduce es la altura de vacíos, ¿ya? Entonces calculen para cada uno de ellos, ¿no? A ver, denme la chance, vengo en un segundo mientras que van calculando. ¿Listo? Entonces, está sencillo, ¿ya? A ver. Freddy. ¿Ya terminaste? Ingeniero, estoy calculando. Ya. ¿Alguien ya terminó? Rosemary, ¿ya calculaste el segundo? Ya. Ya está, Angie, perfecto. Rosemary, ¿ya está? Sí. Sí, ingeniero. A ver, Angie, ¿cuál es el segundo? ¿De la altura de vacíos? Rosemary Beltrán, ¿ya calculaste? Estoy ahí, ingeniero. Un momento. A ver, Ingeniero, la altura de vacíos del segundo sería 11.63 listo. y la relación de vacíos 0.857. Perfecto. Ya, del Perfecto. tercero, Ay, espérate, Freddy, no te preocupes. Gracias también. Gracias por el... ya,
Ya, ingeniero. No, no. Ya, sí, pensaba que era todo. No. No le dejas chance a tus compañeros. ¿Ya? Jairo, Tony, Mercado, Orozco, ¿podrían compartir el link del grupo de WhatsApp, por favor? A ver ahí, Freddy, por favor, a tus nuevos compañeros también apóyalos para que puedan ingresar. Somos más, ¿no? 27 ya. Listo. Muy bien. Así va a continuar calculando. No sé si queda alguna duda. Esto es muy sencillo de calcular, como verán. ¿No? Este ejercicio es bastante sencillo. Lo que hay que calcular es la altura de sólidos, ¿no? Para poder calcular eventualmente la altura de vacíos, que simplemente va a ser la altura total, final, menos la altura de sólidos, porque la altura de sólidos para todos los datos son iguales, porque los sólidos no van a disminuir más. La altura de sólidos es altura de sólidos, ¿no? Y con este dato, pues, calcularemos la relación de vacíos, que tendría que ser la altura de los vacíos sobre la altura de los sólidos, ¿no es cierto? Y completaremos, pues, esta tabla de acá al final eventualmente, ¿no? La idea es completar esta tabla y encontrar estos dos datos que son los más importantes para nosotros, ¿no? Estas presiones, en una escala logarítmica tenemos que graficarlas, y esta relación de vacíos, de igual manera en una escala logarítmica, ¿no? Con estos datos vamos a graficar y vamos a encontrar la gráfica E logaritmo de sigma prima, ¿no? Fíjense nuevamente que el eje X es la presión efectiva o el esfuerzo efectivo en kilonewtons por metro cuadrado y está en una escala logarítmica, por si acaso, ¿no? Siempre es en escala logarítmica el eje X, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo más probable es que vayamos a encontrar con estos datos. Ya habíamos dicho anteriormente de que tenían que ser, pues, es una curva más pronunciada en la parte superior, ¿no? Y un poco más tangente en la parte inferior de toda la gráfica. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta con ese ejercicio, chicos? Listo, vamos a seguir entonces. Acá tenemos otro ejercicio, ¿no? Si la altura inicial de una muestra inalterada es de h sub i de 3 centímetros, su relación de vacíos inicial es 1.15, ¿no? Y se somete a la prueba de consolidación unidimensional, la muestra se reduce a una altura final de 2.4 centímetros. Nos preguntan, ¿cuál es la relación de vacíos de la muestra? ¿Cuál es la relación de vacíos final de la muestra? ¿No? Perdón, acá ha ocurrido un error, ¿no? Esto no puede ser H entre A, sino H por A, ¿cierto? En el ejercicio anterior, esto no está bien, ¿no? Entonces no hay que ponerlo así, sino es la altura por el área, ¿no? Ese sí es el volumen, claro. Entonces esto sería H de vacíos por la altura, por el área, perdón, la altura por el área. Y acá la altura de sólidos por el área también. Esto sí es correcto, ¿no? Y ahí sí, estos dos los cancelamos, ¿ya?
Muy bien, entonces tenemos este ejercicio que nos dicen que nos dan, en primer lugar, nos dan la altura del de una muestra inicial, ¿no? De una muestra inalterada es de 3 centímetros, ¿ya? La relación de vacíos iniciales, vamos a colocarlo acá entonces. La altura inicial es de 3 centímetros. Y la relación de vacíos inicial es de 1.15. ¿No? Y se somete a la prueba de consolidación unidimensional posteriormente. ¿No es cierto? Se somete a la prueba de consolidación unidimensional. La muestra se reduce a una altura final de 2 metros 40 centímetros. ¿Cuál es la relación de vacíos final? Nos dicen. Esa es la pregunta. ¿Qué proponen que hagamos? Ingeniero, disculpe, ¿puede ser hallar la variación de la altura ahí? ¿Ya? Podríamos hallar la altura, ¿es cierto? Sí, para poder hallar también Podríamos hallar la variación de la altura, ¿no es cierto? Que la variación de la altura tendría que ser 0.6, ¿cierto? Centímetros. Pero ¿qué hacemos con ese dato, no? Ingeniero, ¿qué quiere decir prueba de consolidación unidimensional? Las pruebas de consolidación unidimensional es justamente el tema que estamos tratando desde hace una semana y media, ¿no? Estas dos clases de esta semana y la clase del miércoles pasado que empezamos el curso. Es una prueba que se encarga de colocar una muestrita en un molde, ¿no? Que puede ser circular, ¿ya? Por eso les he pedido que por favor lean el capítulo 9 de nuestro libro, ¿no?
es una prueba circular, ¿no? Y se encarga, pues, de justamente realizar el ensayo que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Eventualmente vamos a obtener, pues, estos datos, ¿no? Obtendremos la presión, o sea, vamos a colocar la muestrita y le vamos a colocar un peso. Para un peso de cero, hemos tomado la medida de la altura del espécimen, en este caso 25.4 milímetros. Le colocamos 50 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no?, de presión en esa muestrita y hemos obtenido justamente 25.19. En eso consiste la prueba de consolidación unidimensional porque es en una sola dimensión vertical, y le hemos seguido aplicando fuerzas, ¿no es cierto?, presiones de 50, de 100, 200, 400 y 800, y hemos obtenido, pues, las diferentes alturas, ¿no? Alturas. Eventualmente, la intención de este ensayo es, después de que obtenemos las alturas y las presiones en el ensayo, nosotros tendríamos que saber estos datos, ¿no?, que es la masa seca del espécimen, tendríamos que saber la altura del espécimen al inicio de la prueba, que sería 25.4, ¿no? Necesitaríamos saber la gravedad específica del material, ¿no?, y el diámetro del espécimen. Con estos datos vamos a poder encontrar la altura de los sólidos, ¿no?, que nos van a ayudar eventualmente a calcular este gráfico, que es lo más importante, de hecho, ¿no? A partir de esta gráfica, nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, el esfuerzo de preconsolidación y verificar en dónde está en la curva y verificar cómo se puede comportar el suelo. Eventualmente, la intención de calcular el esfuerzo de preconsolidación y los otros datos tienen la intención de encontrar los asentamientos primarios, asentamientos secundarios que pueden existir en el suelo. Esa es la intención de toda esta parte, ¿no? En eso consiste el ensayo de consolidación unidimensional. ¿Ya? Entonces, a ver, para este ejercicio, ¿qué es lo que sabemos acerca de la relación de vacíos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos acerca de la relación de vacíos? ¿Alguna relación que nos pueda indicar, ¿no? Claro, el EF es 0.79, ¿ya? ¿Cómo lo calculaste entonces? ¿Cómo calculaste el EF, Clever? Clever viene de inteligente, ojo, cuidado. Guíame paso a paso. A ver, Clever. Para más información acerca del ensayo de la prueba de consolidación de laboratorio unidimensional, busquen en la página 187, ¿ya? De nuestro libro. A ver, entonces, ¿qué sabemos de la relación de vacíos inicial, ¿no? Nosotros sabemos de la relación de vacíos que es volumen de vacíos entre
volumen de sólidos. ¿No es cierto? Volumen de vacíos entre volumen de sólidos. ¿Ya? Pero esto también lo podemos, los vacíos no los tenemos, ¿no? Entonces lo podríamos expresar de la siguiente manera, ¿no? Volumen total menos el volumen de sólidos entre volumen de sólidos, ¿cierto? Y esto nos botaría de la siguiente manera: volumen total o volumen de la masa, más bien dicho, ¿no? Volumen de la masa, también podría ser de esta manera, lo podríamos identificar, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Ustedes han utilizado por si acaso el MATLAB, chicos, para sus cálculos? ¿Alguna vez? No, no, ingeniero. El MATLAB. Les recomiendo que lo utilicen. Yo recién lo estoy utilizando. Recién he empezado para que hagan sus informes ahí con gráficos, con tablas, con fórmulas. Todo les calcula rápidamente. Por si acaso les pido, les sugiero, ¿no? Que lo hagan. A ver, Jensen dice con esta fórmula empezaríamos HS igual a H sub 1 entre 1 más C. Inicial, ya, de la cual reemplazando me sale 1,39. Ya, el HS, correcto. ¿Y qué más? ¿No es cierto? Por supuesto, ¿no es cierto? Claro que sí. Ya, eso está bien, ¿no? Pero fíjense acá, volumen de la muestra, ¿no es cierto? Entre el volumen de sólidos, y acá menos 1 vamos a tener, ¿cierto? Y claro, como el volumen de la muestra y el volumen de los sólidos tiene la misma área, ¿no? Entonces podríamos decir que esta sería el área por la altura de la muestra. Y el área va a tener, porque no tienen por dónde salirnos, solamente la única escapatoria es la altura. Altura de sólidos, menos 1 también. Entonces, estos de acá también se van a anular, ¿no es cierto? ¿Y aquí sería igual entonces la altura de sólidos? Si pudiéramos decir que la altura de sólidos, ¿no? Va a ser igual a, justamente vamos a llegar a donde ha llegado pues su compañero Jensen, ¿no es cierto? La altura de sólidos será HM entre HS, esto HM entre HS va a ser igual a E1, EI más 1, ¿no? Pero es HS sería HM, la altura de la muestra, entre 1 más EI, ¿cierto? Y acá ya sí podríamos reemplazar, ¿no? Tiene 3 entre 1 más el EI, que es de 1,15, y efectivamente ahí le sale que es 1,39. Y esto está en centímetros, ¿cierto? Entonces la altura de sólidos ya la conocemos. Y si conocemos la altura de sólidos, definitivamente ya conocemos todo, ¿no? Volvemos a reemplazar en la altura final. Y sabemos que la altura final, ¿no es cierto? La altura final va a ser igual al volumen, ¿no? Al volumen de vacíos entre el volumen de sólidos nuevamente. ¿De acuerdo? Pero el volumen de sólidos ya lo conocemos, ya, porque lo acabamos de calcular por la altura, ¿no? De hecho, este volumen de sólidos también tendría que ser igual a volumen de vacíos, ¿no es cierto? Lo podríamos colocar como altura de vacíos, ¿no? Altura de vacíos entre
altura de sólidos, ¿cierto? Pero la altura de vacíos, recordemos que es la altura final, ¿no? Porque eso es lo que nos ha quedado, la altura final menos altura inicial, entre altura de sólidos. ¿Listo? La altura final corresponde a 2 metros 40, o 2 centímetros 40, 2.4, menos acá sería altura final menos altura de sólido, sería acá, ¿no? Lógico. No podría ser altura de sólidos, ¿no? Claro. Para poder encontrar la altura de vacíos final, ¿no? Y esta altura de sólidos sería 1.39 y esto sería 1.39 en la altura de sólidos. ¿Listo? Claro, la altura de sólidos te sale 1.39, ¿no? Jensen, esa fórmula de hecho está bien, 1 más EI, pero esta es la verdadera, pues así sacamos nosotros la altura de sólidos, ¿no? A partir de la relación de vacíos inicial, fíjense, ¿no? Entonces esta altura final, pues eventualmente será 2.4 menos 1.39. Y todo esto entre 1.39. ¿No? Entonces esto sería 73, ingeniero. 0.7266, ¿no? Listo. Este es igual a la altura, la EF. ¿Ya? Listo. Eso sí, ¿no? ¿Ya? Y ya está. Listo, este ejercicio ya está completo, ¿no? Hemos hecho todos los ejercicios posibles, ¿no? Hay más ejercicios, ¿no? Del curso. Yo creo que con estos vamos a parar aquí para poder avanzar con el siguiente tema, que son esfuerzos cortantes, ¿ya? Muy bien chicos. Entonces, quiero que vean este, ¿ya? Dura unos 7 minutos, pero es bastante interesante. Y les pido, por favor, que presten mucha atención porque la verdad que es súper bueno y nos va a ayudar a entender adecuadamente a qué me refiero con esfuerzo cortante, ¿ya? Atentos, por favor. Important considerations when you build. Entonces ahí lo ven, ¿no? El suelo pues es uno de los materiales más interesantes para trabajar y para nosotros para mí es un material de construcción muy importante porque tiene unas propiedades espectaculares, ¿no? Y justamente de eso se trata, pues de ver por qué es tan importante entender las propiedades físicas del suelo, ¿no? La resistencia,
¿no? La resistencia al corte del suelo, ¿no? Ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces, durante hoy día vamos a ver pues los conceptos de deformaciones por consolidación, ¿no? Ya hemos visto, y esfuerzos cortantes y su relación con los suelos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que vemos aquí? Miren, ese es un deslizamiento en la carretera de Cajamarca a Ciudad de Dios, en que sucedió pues en abril del 2016. Y como verán, pues es un problema grande, ¿no? Que tengamos este tipo de cosas en la ingeniería, ¿no? Porque de hecho nos causan muchos problemas, ¿no? Como verán ustedes, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ven ustedes? Una falla. Una falla. ¿Y qué significa una falla, Edson? Es un deslizamiento de tierras por se me fue la palabra. No es necesario que lo sepan, ojo, porque recién vamos a tratar pues este tema, ¿no? Así que no hay problema, ¿ya? ¿Qué es lo que ves, Miguel? ¿Qué es lo que ves en la imagen? Miki. Ingeniero, buenas. Disculpe, estoy un poco bajo de señal. Bueno, a ver. Me dijeron Sí, como recién ha vuelto la luz. Sí, estamos bajos ahorita. Ya. Bueno, mira, veo un deslizamiento de carretera. Perfecto. Claro, ahí lo dice, ¿no? Bueno, sí. Esto puede ser producido más o menos por fuertes lluvias o no un buen estudio de suelos. Ya puede ser, claro, ¿no? Ya. Exactamente. Miren exactamente qué es lo que está sucediendo. Gracias, Miki. Una masa del suelo, ¿no? Que probablemente haya sido, como dice él, Miguel, un exceso de lluvias, ¿no? Entonces, ustedes han estudiado definitivamente la parte de presiones verticales en los suelos. Esto seguramente lo han hecho en mecánica de suelos 1, ¿no? Y estas presiones, ¿no? Que son el esfuerzo total que sucede en algún punto del suelo, que se estudia, va aumentando a medida que van profundizándose el suelo, ¿no? Esa presión, tiene dos componentes, ¿no? La componente de la presión que ejercen las partículas entre sí, ¿de acuerdo? Y también la presión que ejerce el agua hacia el suelo, ¿no? Si ustedes estuvieron atentos al video que les puse hace un momento, ¿no? Por lo general el suelo está confinado en todos los sentidos, ¿no? Está confinado. ¿Qué significa que esté confinado? Está encerrado por otras fuerzas adyacentes, ¿no? De hecho, las fuerzas que están a los costados del suelo mismo también hacen que se estabilice el suelo, ¿no? Esos son dos esfuerzos que nosotros estudiamos, ¿no? Esfuerzos que se le llaman, pues, esfuerzos los verticales y los esfuerzos laterales, ¿no? Esos son los esfuerzos que nosotros estudiamos, nada más que estos esfuerzos laterales, pues, están sucediendo en todas las direcciones, ¿no? Y si ustedes prestaron atención al video, ¿no?
habían dos componentes de las fuerzas que están contribuyendo tanto al esfuerzo de corte, ¿no? Como a la resistencia de corte, ¿ya? Entonces son dos fuerzas que están contribuyendo tanto a que el suelo resista pues ese corte que está sufriendo, que es lo que está sucediendo en esta figura, y la otra fuerza que es una fuerza, en realidad la fuerza perpendicular al plano de falla es la componente que aumenta la resistencia al corte del suelo, ¿no? Eso lo hemos visto pues en la imagen. En cambio, la componente paralela es la componente que aumenta el esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estas dos componentes, componente normal y componente paralela, ¿no? De hecho, la componente paralela, que también está en dirección, pues, del plano de falla, está aumentando que el suelo se pueda deslizar con mejor o con mayor facilidad. En cambio, ¿no? La componente normal, pues, aumenta la resistencia al corte, ¿de acuerdo? Aumenta la resistencia al corte. ¿Qué quiere decir que aumente la resistencia al corte? Que aumenta la resistencia a que el suelo se mueva, ¿no? A que el suelo se mueva. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Lo vamos a terminar el día lunes también, ¿no? Entonces, este es el video que acabamos de ver. Como acá podemos observar, ¿no? Tenemos dos componentes. En este caso, la componente amarilla, pues es la componente normal al plano de falla, ¿no? Porque por eso es perpendicular. Y lo que hace esta componente, pues, es aumentar la resistencia al cizallamiento o al corte, ¿no? Es decir, que aumenta la fricción que existe entre las partículas. En cambio, la componente azul, ¿no? Que está en la dirección del plano de falla, aumenta el esfuerzo cortante, ¿de acuerdo? Aumenta el esfuerzo cortante. A mayor resistencia al corte, o si esa componente normal, esa componente amarilla que estamos viendo en la pantalla, es mucho mayor, ¿cómo creen que será la componente paralela para que pueda deslizarse el suelo? ¿Mayor o menor? ¿Cómo creen que se comportará? Ángela. Ángela Arrieta, segunda vez que te llamo y segunda vez que no respondes. ¿Que será mayor o menor? Mayor, ingeniero. ¿Ya? ¿Mayor por qué? ¿Por qué? Habla con confianza nomás, Ángela, sin miedo. A ver, si esa componente es la componente normal, la componente vertical, ¿no? Al plano de falla, aumenta, ¿no? O es más grande, esa componente normal definitivamente es mayor, ¿sí? Como tú lo dices, por supuesto. Pero ¿por qué es mayor? Porque la componente normal justamente aumenta la resistencia, aumenta la fricción que tienen las partículas. Si esa componente disminuye, pues se le va a hacer mucho más fácil, esa componente paralela, se le va a hacer mucho más fácil para que mueva toda esa masa de suelo, ¿no? Por eso es, ¿ya? Entonces, dentro de la resistencia al corte del suelo, de hecho, esta es una de las propiedades más importantes que tenemos en el análisis del esfuerzo cortante en suelos, porque debido a este análisis que nosotros realizamos, podemos entender efectivamente cómo los suelos pueden moverse, ¿no? Cómo pueden fallar las estructuras también. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes como la introducción, algunas definiciones básicas, ¿no es cierto? No hay, por si acaso que no había ninguna respuesta errónea, porque recién estamos introduciendo pues el concepto de resistencia al corte, ¿ya?
Y también el criterio de falla de Moore-Column, que también es el criterio la teoría que realmente satisface pues todos los criterios para poder entender este concepto de esfuerzo cortante. Y unos parámetros de resistencia al corte de los suelos, ¿no? A ver, esto es interesante, miren, cada uno de estos puntos, ¿ya? Habíamos visto en el video de qué es lo único que puede unir, ¿no? Es lo único que puede unir a las partículas sólidas del suelo. ¿Qué fuerza es la única que puede unir las partículas sólidas del suelo? ¿Cuál es la única fuerza que puede unir las partículas sólidas del suelo? Chicos, de acuerdo al video que hemos visto, ¿se acuerdan que el amor lo une uy, se viene la lluvia fuerte, fuerte acá en Cajamarca. El amor es la única fuerza que une al mundo, ¿no? En el caso de los suelos y el concreto, pues está por unos enlaces moleculares, ¿no es cierto? Y al la fricción. Perfecto, perfecto, exactamente, ¿no? La fricción es la única fuerza que une a las partículas del suelo. Es decir, que las partículas del suelo, todas las partículas sólidas del suelo, sabemos que están compuestas por 3 fases y están unidas entre sí, pero por la fricción que tienen, se mantienen estables, ¿no? Unas más que otras, por supuesto, ¿no? Ahora, si es que hablamos acerca de la resistencia de un suelo, ¿no? Es el mayor esfuerzo al que puede ser sometido el suelo antes de que falle, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una masa de suelo y le aplicamos un newton o un kilonewton de fuerza en una determinada área, vamos a presionar ese suelo, pues un kilonewton no es mucho, ¿no? Realmente es muy poquitito, ¿no? Y seguramente al suelo no lo vamos a mover. Pues esa no sería la resistencia del suelo. ¿Qué pasa si le colocamos pues una fuerza lo suficientemente grande para poder movilizar toda esa masa de suelo? Habremos llegado pues a la resistencia del mismo, ¿no? La geometría pues de la mayoría de los problemas geotécnicos, entonces es prácticamente que todo el suelo en general se encuentra en compresión, pero realmente actúan las fallas o por cortante, ¿no? El suelo falla realmente por corte, por cizallamiento, a pesar de que toda la masa del suelo está en compresión, ¿ya? Muchos problemas geotécnicos, pues, requieren de una evaluación de la resistencia al corte del suelo, que los vamos a tratar acá en esta clase, como por ejemplo taludes, ¿no es cierto? Hemos visto además que en el video, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros soltamos un poco de una masa de suelo, una arena, ¿no es cierto? Y se va formando un conito, ¿no? Se va formando un conito. Pues ya se está formando ahí un ángulo de inclinación natural del suelo, ¿no? Un ángulo de inclinación natural. Y ese básicamente es el ángulo de inclinación del talud que nosotros estamos buscando muchas veces, ¿no? Para que el suelo no falle y se mantenga lo más estable posible. Listo. Entonces, hay muchos aspectos. En estabilidad de taludes ya habrán visto, como en el caso inicial que nosotros observamos, hay muchas cosas por las que tenemos que observar, ¿no? Cuando la superficie del suelo está inclinada, por ejemplo, cuando tenemos taludes en carreteras, si es que están llevando el curso de ingeniería de caminos conmigo, algunos de ustedes lo están llevando como Anthony, por ejemplo, no estudiamos realmente estos temas porque los vemos en esta clase,
pero sí que son importantes para poder diseñar nuestras carreteras, ¿ya? Por eso es que, y depende mucho del tipo de suelo, ¿no? Este de hecho es uno de los estudios que se realiza con mayor frecuencia, los estudios geotécnicos en carreteras, ¿no? Son importantísimos para poder elegir una nueva ruta, una nueva carretera, para poder elegir nuevas posibilidades de sostenimiento de taludes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si es que el talud está muy inclinado o muy empinado y la tierra es deleznable, ¿no? Seguramente por el peso de todo, por la masa de todo ese suelo, pues va a haber un peso mucho mayor que va a venirse abajo. Entonces nosotros tenemos aquí que analizar este tipo de casos con la intención de aumentar la resistencia al corte, que hay varias posibilidades de hacerlo, o mejorar las características del suelo, también lo podríamos hacer, ¿no? Aumentar la resistencia al corte para que ese esfuerzo máximo, ¿no? Ese esfuerzo máximo, o sería máximo de resistencia o el esfuerzo mínimo en el que el suelo va a poder movilizarse, ¿no es cierto?, se evite, ¿no? Y pueda ser mucho mayor de lo que normalmente hubiera sido. Este caso también es muy interesante, ¿no? La fundación de estructuras. Cuando diseñamos plataformas de plateas de cimentación o cualquier otro tipo de cimentaciones corridas, zapatas conectadas, cimentaciones profundas, también van a depender del tipo de esfuerzos que están sucediendo dentro del suelo, ¿no? Entonces, para eso se enseña, por ejemplo, dinámica de suelos, ¿no? Dinámica de suelos, ¿no? Para eso realmente estudiamos pues dinámica de suelos, que por lo general pues se ofrece como si es que les interesa el tema, se ofrece como un tema de maestría, ¿no es cierto?, de geotecnia. Y esto es muy interesante también porque no todos los suelos van a sostener las estructuras que nosotros diseñamos. Para eso nosotros diseñamos pues el sistema de cimentación, que sería como que una combinación o una transición entre la superestructura y el suelo. Que el suelo va a recibir pues todos los esfuerzos, ¿no?, que van a ser sometidos debido a la estructura superior, ¿no? Entonces ese sistema de cimentación tiene que estar bien realizado. Muchos de los casos de las fallas de las estructuras hemos visto que se han debido a un sistema de cimentación deficiente, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que mejorar nuestra estructura, ¿no? Los muros de contención, también lo vamos a ver acá en el curso, ¿no? Vamos a aprender a analizar los esfuerzos laterales que suceden en los muros de contención. Hay una gran cantidad de análisis que se pueden hacer, hay diseños que se pueden hacer de las mismas estructuras, son análisis estáticos definitivamente, no se analizan dinámicamente todavía, pero también podrían diseñarse o analizarse dinámicamente también estas estructuras, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las definiciones básicas, si nosotros tenemos una masa de suelo, le agregamos una falla, un esfuerzo vertical, ¿no? Va a haber siempre otro esfuerzo horizontal que va a contrarrestar ese esfuerzo que está sucediendo verticalmente, ¿no es cierto? Si es que hablamos acerca de la resistencia interna del suelo, ¿no? Porque estas fuerzas que vemos aquí, ¿no? Estas fuerzas que vemos, esta de acá, que es la fuerza normal, y esta de acá, que es la fuerza tangencial, ¿no? Esta es la normal, y esta es la tangencial, pues están sucediéndose, o se están sucediendo realmente, debido a estas de acá, a ambas, ¿no? Seguramente alguna de ellas está aumentando el esfuerzo cortante, y alguna de ellas está aumentando la resistencia al corte, de tal manera que se mantiene pues en un balance. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eliminamos la fuerza que es el lateral, ¿no?
Debido a esta fuerza, pues, todo se va a desmoronar, ¿no? Y se va a crear varios planos de falla seguramente, ¿no? Entonces, si es que hablamos acerca de la resistencia interna del suelo, podríamos hablar acerca de la resistencia interna por unidad de área que la masa de suelo puede ofrecer a la falla, ¿no? Esa sería la resistencia ante el esfuerzo cortante, ¿no? Y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano interior. Algo interesante, también que lo dijeron ahí en el aula virtual, es que hay una gran cantidad de infinitos planos de falla que pueden suceder dentro de nuestra masa de suelo. Infinitos planos de falla, ¿no? Infinitos planos de falla, ¿no es cierto? Entonces, con eso, pues, vamos a continuar. Entonces, lo que nosotros estudiamos es la capacidad de carga, es decir, cuánto puede resistir el suelo, ¿no? Lo podríamos estudiar para la estabilidad de taludes, ¿no? Para ver cuánto puede resistir el suelo en términos de la inclinación del talud y de presión lateral de tierra, que son para diseño, pues, de muros de contención, de muros cantilever, de presas, inclusive, también de otro tipo de estructuras, ¿no? Y hay una gran cantidad también de modelos, ¿no? Que nosotros podríamos ir analizando. Entonces, no se trata de que el suelo falla debido a una fuerza o debido a la otra, ¿no? Sino que el suelo falla de acuerdo a Mohr, ¿no? El material falla por una combinación crítica tanto del esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial o el esfuerzo de corte, que es lo mismo, ¿no? Y no solamente por el esfuerzo normal o no solamente por el cortante máximo. Entonces, se necesita una combinación de los dos para que puedan fallar, ¿ya? En general, pues, la resistencia al corte está en función de la cohesión que tengan las partículas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las gravas tienen cohesión? Camila, ¿tú crees que las gravas tienen cohesión? Carmen Rosa. Carmen, ¿tú crees que las gravas tienen cohesión? Lucy Vigil. Carmen Rosa dice que sí, Lisbeth también dice que sí, ¿no? Alguien que me diga que no, que se atreva a decirme que no. No, ingeniero, porque esta propiedad es sobre todo para los finos. ¿Ya? Los finos, sí, tienen mayor cohesión que las gravas. Listo, ¿no? ¿Cierto? De hecho, las gravas no tienen cohesión, ¿no? Es baja, tendría que ver su fórmula. ¿Cómo así? Las gravas no tienen cohesión, pues si las gravas provienen de una desintegración física, de los choques que sufren los materiales, ¿no? En cambio, las arcillas no, las arcillas sí que tienen cohesión. Entonces, pero depende, pues, de la cohesión que tengan las partículas. De repente es una grava arcillosa, y la arcilla sí debería tener, pues, propiedades cohesivas, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, la resistencia al corte también va a depender de la resistencia a la fricción entre las partículas sólidas, ¿no?
y el contenido de humedad y la presión del agua intersticial en la masa del suelo. Como en el ejemplo anterior, ¿no? Como el ejemplo anterior, pues, de la primera imagen, cuando les pregunté qué es lo que ven en esta imagen, ¿no? Seguramente, ustedes me dijeron que seguramente por el exceso de peso, ¿no es cierto?, de la misma masa, la misma masa podría tener, hubiera llovido, ¿no? Entonces, si el material está más húmedo, pesa más, y además el agua intersticial, como vamos a ver más adelante, el agua intersticial causa una presión en la masa del suelo que hace que ese esfuerzo, esa resistencia al corte del suelo, también se vaya separando y vaya perdiendo su función, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos partículas o dos materiales y pues nosotros le colocamos en primer lugar una fuerza perpendicular, ¿no?, a estas dos masas? Pues no van a actuar exactamente, ¿no? En realidad no sucede nada, ¿no? Este es un esfuerzo normal a estas partículas, ¿no? Esta es una fuerza normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le colocamos una fuerza que es paralela al plano de falla? Pues lo que vamos a lograr es, correr el bloque de arriba, ¿no? Vamos a poder empujar este bloque de arriba. Pero tampoco habría mucha resistencia, fíjense ustedes. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si nosotros le colocamos una fuerza normal, ¿no?, que es perpendicular al plano de falla, pero es paralela, y otra fuerza que es tangencial, que es paralela? Pues aquí la fricción va a aumentar también, y va a depender mucho de el esfuerzo, la fuerza que es paralela, va a depender mucho de la fuerza que es normal para poder movilizar el bloque de arriba, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta fuerza pues es muy bajita y esta fuerza tangencial o paralela al plano de falla es muy grande? Con facilidad lo vamos a poder movilizar. Sin embargo, si es al revés, si esta fuerza normal es muy alta y esta fuerza tangencial es muy baja, seguramente que nos va a costar muchísimo movilizar este bloque, ¿no? Pues de eso se trata el esfuerzo cortante en suelo. Sucede igual, miren, la resistencia al corte de los suelos, ¿no? Los suelos están compuestos por granos minerales, como bien lo sabemos, y aquí también se acumulan gases y agua. Esto sí que lo hemos visto durante todo el ciclo de Mecánica de Suelos 1, seguramente lo habrán visto ustedes también, y lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, tienen diferentes fases también. Estos granos, ¿no?, se deslizan los unos a los otros, y obviamente no ocurre una rotura o aplazamiento individual en los granos, ¿no? Individual, es decir, que ocurriría en toda una masa de suelo, ¿no? En los suelos es muy parecido a lo que sucede en los bloques, ¿no? Se forma un plano de falla. De hecho, este plano de falla es o esta superficie de falla, pues es una superficie que se realiza, que se analiza, pues, se analiza, pues, en muchos casos, ¿no? Este plano de falla no es que solamente esta falla puede estar por acá, o puede estar por acá, o puede estar por acá, o puede estar en muchos sitios, ¿no? Simplemente es un dibujo, ¿no? No es que exista un solo plano de falla. Lo que nosotros analizamos es el más extremo, ¿no? El más crítico, el que más daño puede ocasionar, ¿no? Ese es el que nosotros analizamos, y respecto a ese diseñamos el talud, le damos la inclinación al talud, de repente construimos unas banquetas, de repente le colocamos un esfuerzo transversal, ¿no es cierto?, para aumentar la resistencia al corte, y infinidad de características. Hay muchas cosas que podríamos hacer, también las vamos a tratar, ¿ya? Muy bien, entonces, como verán, este esfuerzo es un esfuerzo normal, ¿no es cierto?, un esfuerzo normal, y son los dos esfuerzos cortantes que están sucediendo en el suelo, ¿de acuerdo? Los esfuerzos cortantes del suelo. Es decir, que definitivamente esto es lo que sucede. A mayor
esfuerzo normal, ¿no? Sigma, a mayor esfuerzo normal, se va a necesitar, ¿no? Se va a necesitar un mayor esfuerzo tangencial para que la falla ocurra. Así de simple. A menor esfuerzo normal, se necesita pues un esfuerzo tangencial menor para poder movilizar toda esa masa de suelo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros tenemos en aquí en este plano de falla, estos granos, ¿no? Y eventualmente le hemos dibujado pues una superficie de deslizamiento por donde van a trasladarse las partículas, ¿no? Estas partículas van a generar fricción entre ellas y en este caso, ¿no? Para que se pueda movilizar toda esta masa de suelo, el esfuerzo cortante tiene que ser igual a la resistencia al corte, ¿no? El esfuerzo cortante, ojo, el esfuerzo cortante, este es el esfuerzo cortante, tiene que ser igual a la resistencia al esfuerzo cortante, ante el esfuerzo cortante, para que se produzca la falla. ¿Qué sucede si la resistencia al corte es menor? Pues, pues la masa no se mueve, ¿no? ¿Y qué pasa si la resistencia al corte, si la resistencia al corte es menor, la masa se va a mover porque el esfuerzo va a ser mayor? ¿Qué pasa si el esfuerzo cortante es menor que la resistencia al corte? Pues la masa no se mueve porque el suelo resiste mucho más esfuerzo, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando hablamos de resistencia al corte o esfuerzo cortante, siempre hablamos acerca del tau, ¿no? Porque el sigma es esfuerzo normal o esfuerzo vertical, ¿no? Y recuerden esto, pues que hay infinitos planos de falla, muchos planos de falla que están sucediendo en el suelo, ¿ya? Muy bien. Como les decía anteriormente, ¿no? Para que pueda suceder la resistencia al corte, se necesita de un esfuerzo normal. Es decir, que a mayor esfuerzo tangencial va a haber un mayor esfuerzo normal. O al revés, el esfuerzo sigma, que es el esfuerzo normal sobre el plano de falla, que actúa sobre el plano del corte, si es mucho mayor, pues se necesitaría un esfuerzo tangencial, un tau mucho mayor para poder movilizar esa masa de suelo. Eso por un punto, ¿no? Y por otro lado, también la variación de las presiones intersticiales de los suelos, que son las condiciones de drenaje que están dentro del suelo, también van a afectar o van a estar en función del tiempo, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? De que a mayor presión, ¿no? Mayor posibilidad también de que exista un deslizamiento del suelo, ¿no? Mayor presión de poros, pues mayor posibilidad de que exista un deslizamiento del suelo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Ya? Si ustedes recuerdan también los conceptos que hemos visto, pues en el caso de la consolidación, es que al aplicar cualquier carga a una masa de suelo, siempre se genera un exceso de presión de poros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tuviéramos pues una masa de suelo llena de agua, ¿no? Le aplicamos una carga, que ese es el delta sigma, ¿se acuerdan que nosotros lo veíamos así? Pues el primer elemento que va a absorber todos esos esfuerzos, ¿no? Va a ser el agua, pero eventualmente estos van a ser pues disipados porque posteriormente van a ser absorbidos todos esos esfuerzos por la masa de los sólidos, ¿no es cierto? A un corte lento, pues permitirá la disipación del exceso de presión de poros, ¿no? Corte rápido impide definitivamente el drenaje, ¿ya? Entonces verán aquí, pues, ¿qué pasa si nosotros graficamos esta relación que existe entre el T, ¿no? Que es la tangente, la fuerza tangente, y la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal de los planos y la fuerza tangente necesaria para movilizar estos planos, ¿no? Pues
multiplicados, estos van a estar afectados pues por el mu, que es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Como se ha estudiado, ¿no? Este T y este N están directamente relacionados pues con esta línea recta. Es decir, que a un mayor esfuerzo normal se va a necesitar un mayor esfuerzo tangencial para poder movilizar estos bloques. De eso se trata. ¿Qué pasa si tenemos pues un esfuerzo normal, una fuerza normal N1? Se necesitará pues una T1, es directamente proporcional, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que aumentamos ese N1, ¿no? Aumentamos ese N1, ya con este T1, pues no lo vamos a mover al bloque, ¿no? Para que el bloque se pueda mover, vamos a necesitar un nuevo T2, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Un nuevo T2 que pueda movilizar la fuerza que está siendo generada por este T2, ¿no? Y si nosotros aplicamos esa fuerza pues en un área determinada, pues ya ahí tendríamos esfuerzos, ¿no? Ya estaríamos hablando del esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. Y este S también es conocido como tau, ¿no? El tau, ¿ya? ¿Listo? Y este ángulo phi que se forma entre estos dos planos, ¿no? Sería el ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Interna, ¿ya? Entonces, estos valores son súper importantes, ¿no? Porque con este ángulo de fricción interna, pues nosotros vamos a poder establecer una relación entre el tau o el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, fíjense ustedes, ¿no? El esfuerzo normal es igual al esfuerzo, el esfuerzo tangencial o el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo normal multiplicado por la tangente de phi. Esa es la ecuación de la recta que nosotros hemos trazado aquí. Pues así está gobernado, ¿no? Y si nosotros lo llevamos pues hacia los suelos, ¿no? Fácilmente podríamos encontrar también cada uno de estos valores, ¿no? Hay un ensayo que se llama ensayo de corte directo, que de hecho para poder realizarlo necesitamos varias muestras. ¿En qué consiste este ensayo? Parecido al ensayo de consolidación, en este ensayo nosotros cogemos unas muestritas, las ponemos también en un, vamos a ver acá un modelo, ¿no? Las ponemos pues en un molde, ¿no? En dos moldes en realidad, ¿no? En dos moldes. La mitad del molde debe estar, la mitad de la muestra debe estar en la mitad del molde, la otra mitad debe estar en la parte de arriba del molde, ¿no? Y deben estar en contacto. La de abajo es fija y la de arriba se mueve. Entonces, ¿cuál es la intención? De aplicarle una fuerza normal específica, ¿no? Y para esa fuerza normal, pues, nosotros vamos a empujar la parte de arriba de todo la masa del suelo y se va a mover, ¿no? Cuando se mueve esa masa del suelo, efectivamente cuando ya se mueve va a encontrar un esfuerzo cortante, ¿no? Es decir que colocaríamos acá pues un sigma 1, ¿no es cierto? Para un S1, o yo prefiero llamarlo tau en realidad, ¿ya? Y también un sigma 2, ¿no es cierto? Un sigma 2, y luego vamos a tener pues un S2. Y así eventualmente podríamos hacerlo un punto por acá, otro punto por acá, ¿no? 3 puntos, 4 puntos, ¿no? Hasta varias veces. Ese se le llama, pues, ese ensayo esfuerzo o corte directo del suelo, ¿no? ¿Cuál es la intención del análisis? Pues que nosotros encontremos una línea recta, ¿no? Que nos dé un ángulo de fricción interna. Pues este ángulo de fricción interna es muy importante para poder realizar el cálculo posterior de estructuras de soporte del suelo. Ya para eso lo estudiamos, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, en el video, ¿no? También tenemos un cilindrito, ¿no? Tendríamos un cilindrito, y ese cilindrito decía que había un sigma
que es el esfuerzo vertical que está sucediendo en la masa del suelo, pero también habían acá unas fuercitas que están comprimiendo al suelo, ¿no es cierto? Están comprimiendo al suelo. Estas fuercitas se les llama pues esfuerzos de confinamiento, ¿no? Que por lo general pues son mucho menores que los esfuerzos verticales, ¿no? Esos son esfuerzos sub 3, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que si es que nosotros encontramos esta recta, ¿no? Encontramos esta recta, pues vamos a encontrar también, vamos a poder encontrar con el círculo de Moore, ¿no? El círculo de Moore, que relaciona, pues, Moore y Coulomb. Coulomb relaciona la envolvente de falla, es decir, cuándo podría fallar ese suelo, ¿no? Ante diferentes esfuerzos normales. Y Moore lo que dice es que puede trazar un círculo, y vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Que puede trazar un círculo y podría encontrar acá tanto el esfuerzo vertical al que está sucediendo del suelo, ¿no? Y el esfuerzo 3. Si este sigma 1 y este sigma 3 logran chocar con o llegan a tener una tangente con esta recta, ¿no es cierto? Llegan a ser tangente con esta recta, pues este esfuerzo S sería la resistencia de falla o el esfuerzo cortante del suelo, ¿no? Ante un sigma sub n específico, ¿no? Vamos a ver ejemplos también porque seguramente no va a quedar muy claro que digamos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nos dice? Pues que si es que este círculo de Moore, digamos, podríamos darle un sigma 1 mucho más grande, ¿no? Por aquí, y un sigma 3 por aquí, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Un esfuerzo de confinamiento, vamos a tener un círculo de falla así. Y este círculo de Moore, pues fíjense ustedes, está alejado, pues, de esta envolvente de falla, ¿no? De esta envolvente de falla. Pues, si es que está alejado definitivamente, a este se le consideraría como un factor de seguridad. Y eso es lo que nosotros buscamos. Les estoy haciendo solamente una introducción para que sepan de qué se trata todo este tema. Ya después vamos a entender más adecuadamente cómo podemos calcular estos datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el criterio de falla de Moore-Coulomb, como les había dicho, une los criterios de Moore y Coulomb, ¿no? Moore decía, pues, un material falla debido a una combinación crítica de esfuerzos normal y esfuerzos cortantes. Eso es lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Y Coulomb dice que aproxima el esfuerzo cortante propuesto por Moore como una función lineal, ¿no? Que ya depende también de la cohesión del suelo, ¿no? Y si el suelo no tiene cohesión, pues ese valor será 0, pero ya es una función lineal, ¿no? Donde ya se forma, pues, un ángulo de fricción interna del material, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Perfecto. Entonces, este criterio de falla de Moore, ¿no? Y criterio de falla de Moore-Coulomb, ¿no? Lo que nos dicen, el criterio de falla de Moore dice que el esfuerzo cortante está en función del esfuerzo normal. Y el criterio de falla Moore-Coulomb dice que es una falla lineal, que es una recta, esta recta roja, donde se puede observar que 3 puntos básicamente. El punto A, fíjense, está por debajo de la falla, ¿no? De la envolvente de falla, ¿ya? Y en el punto A, fíjense, no ocurre la falla por cortante. Entonces estaríamos bien, ¿no? Por eso es que hay un factor de seguridad acá. No hay un punto de contacto entre el círculo de Moore que nosotros hemos proyectado con el plano de falla, ¿no? Y en el punto B, cuando ya choca con el plano de falla, es porque ocurre la falla por cortante. Es decir, que el suelo que esté sometido ante estos esfuerzos, pues va a fallar,
Y por último, el punto C, esto no es posible, ¿no? El punto C no es posible porque está por encima del plano de falla y ya se habría presentado la falla. Entonces no es posible, ¿ya? Listo. Listo, chicos. Nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Porque hay bastante información todavía por la que tenemos que revisar. Les voy a subir este archivo para que lo puedan revisar y puedan revisarlo lo que continúa, ¿no? Que viene a ser más información del mismo tema, ¿no? Del diseño, perdón, de los esfuerzos tangenciales, ¿no? Los esfuerzos normales, ¿no? Y el esfuerzo cortante, los ensayos, vamos a hablar un poquito más de ensayos, pero antes, pues quiero que revisen también el libro del Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, el capítulo 10, ¿ya? Entonces les voy a dejar de tarea, ¿no? Que revisen la resistencia al corte del suelo, capítulo 10, para que puedan entrar con un mejor conocimiento acerca de este tema, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que hemos estado estudiando, pero que lo necesitamos para poder entenderlo mucho mejor, ¿ya? Capítulo 10, entonces, van a revisarlo y lo van a estudiar para poder desarrollar también los ejercicios, los ejemplos que están en el libro, ¿ya? Les voy a dejar unos cuantos ejercicios también del capítulo 10 para que ya los vayan desarrollando y los presenten junto con los 5 ejercicios que les he dejado con los 5 ejercicios que les había dejado entonces desarrollar capítulo 10, ¿ya? Del capítulo 10. El próximo lunes igual los podemos ir revisando también, si es que tienen alguna complicación con estos ejercicios. Claro, 5 ejercicios del capítulo 9, ¿no? 5 ejercicios del capítulo 9 van a realizar, a ver. ¿Ya? El ejercicio 10.1. El ejercicio 10.2. El 10.4. ¿Ya? Acá hay un par de ejercicios interesantes también. Vamos a poner uno de ellos, ¿no? Vamos a poner uno de ellos, pero todavía no lo vamos a desarrollar. Ya lo vamos a desarrollar para después. Entonces, 10.1, 10.2, 10.4. Porque acá están hablando acerca de pruebas triaxiales que no hemos visto todavía, ¿no? Entonces, esos 3 ejercicios le agregan, ¿ya? El 10.1, 10.2 y 10.4.
¿Ya? Son los 5 primeros ejercicios del capítulo 9 y el 10.1, 10.2 y 10.4, todos van a ser para el día 2 de 13 día de febrero, creo. Para el 3. ¿Ya? Para el 3 de febrero. ¿Listo? Entonces tienen este tiempo para poder ir desarrollando sus ejercicios y si tienen alguna duda me consultan sin ningún problema. El examen es el 3 de febrero también. Ingeniero, disculpe, se me había ido el internet y no lo he escuchado sobre lo último que está diciendo. Ya, en total van a ser 8 ejercicios, ¿no es cierto? Son 5 ejercicios que corresponden a la primera parte de consolidación y son 3 ejercicios que corresponden al capítulo 10, el 10.1, el 10.2 y el 10.4. Ya 3 ejercicios van a desarrollar entonces para ahora. Eso está en el capítulo 10, Inge. Capítulo 10, correcto, 10.1, 10.2 y 10.4, ¿ya? Todos los van a adjuntar en un solo archivo, pueden presentarlo en Word o en PDF y lo suben, ¿no? Lo suben. Y lo que hoy día hemos presentado, ingeniero, los que hemos presentado hoy día. ¿Ah, ya has presentado? A ver, déjame ver. Sí, Pues ya los presentaste, ya subes otro, un nuevo archivo, solamente de los 3. Ejercicios propuestos, claro, ya han presentado varios, ¿no? Ya han presentado varios, ¿no? No hay ningún problema, lo dejan tal cual y lo ponen como EP2, ¿no? EP2. ¿Ya? Ejercicios propuestos 2, porque a esos ejercicios todavía vamos a agregarle unos cuantos más relacionados con los esfuerzos triaxiales, ¿no? Perfecto. Entonces, los otros 3 sí los van a ir agregando, pero para la próxima semana. Esto lo tengo que revisar el día de mañana, ¿ya? Mañana ya lo reviso los ejercicios propuestos y ya les entrego también los resultados. Perfecto. Voy a asegurarme de que podamos contar con el aula virtual para la próxima semana, si no, vamos a tener complicaciones. ¿Ya, chicos? De todas maneras, les agradezco por su atención. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Perfecto. Muchísimas gracias entonces. Voy a detener la grabación.